Bien, voy a hacer como siempre un pequeño resumen de la clase pasada, únicamente para ponernos en contexto de lo que voy a explicar el día de hoy. En la clase pasada, ¿alguien recuerda lo que hablamos? ¿Si estuvo conmigo? ¿No? El credo de los apóstoles. Y decíamos que ese credo había servido muchísimo porque en el momento en que no había la palabra de Dios escrita y que la enseñanza de los apóstoles estaba dada y transmitida solamente en persona y en palabra viva, palabra directa, pues había necesidad de preguntar a los nuevos creyentes, a los que el Espíritu Santo iba añadiendo a la nueva iglesia, había necesidad de resumir el entendimiento de toda la Biblia en pocas palabras, para verificar que todos los que estaban asistiendo y todos los que estaban congregándose creyeran en lo mismo, porque antes, sobre todo cuando se abrió la salvación para todos nosotros los gentiles, no se conocía para otros quién era Dios. Cada quien tenía sus dioses. Solamente el pueblo judío tenía información de lo que era Jehová y de lo que eran sus mandamientos, su fidelidad, su autoridad. Pero no tenía nadie la continuidad de los evangelios si no eran por los apóstoles. Entonces los apóstoles tenían que compartirles la palabra, decir, nosotros lo vimos, dice el apóstol Juan en su libro, Juan número 1, en el Evangelio, dice, nosotros lo vimos y lo tocamos y lo escuchamos y estuvimos presentes con Jesús el Cristo, y nosotros se lo estamos hablando de una relación muy personal, muy directa. Entonces así era transmitido el Evangelio, pero se resumía en el credo de los apóstoles. Ya vimos que no es un credo que tenemos que repetir, que no es un credo que tenemos que recitarnos cada mañana, que ese credo simplemente resume lo que todos creemos, y eso nos servía, y eso servía para fundar la iglesia. Bien, después vinieron muchos años en los que los cristianos fueron perseguidos, los romanos tomaron poder, la iglesia católico romana entendió que la disciplina, el entendimiento, lo que ellos consideraron como religión cristiana, era poder para ellos, era bueno para ellos, y ellos tomaron las Sagradas Escrituras, lo hicieron únicamente romano, únicamente en latín, y lo modificaron, y así quedó por 1500 años. Les pusieron libros que no eran, pasaron la autoridad a los papas, se hizo una descomposición que no tomó pocos días, 1500 años, tomó una degeneración tremenda. Y entonces, cuando vino la Reforma, cuando vino ese movimiento que protestó, por eso es que nosotros nos llamamos protestantes, ese movimiento que dijo, no está bien, nos están enseñando mentiras, ¿por qué tiene el poder el Papa? ¿Por qué alteran las Escrituras? ¿Por qué no las podemos leer en nuestro idioma si están en latín? Y entonces vino todo un acontecimiento social y político en el momento en que se estaba extendiendo la iglesia, queriendo cobrar a todo el mundo y queriendo enriquecerse en lugares donde ni siquiera habían predicado y simplemente iban a tener ganancias la iglesia. En total, es una historia muy compleja, pero digo, todo benefició para que la iglesia se debilitara cuando la gente protestaba, y los reinados y los principados protestaban porque llegaban los de la Santa Inquisición, que no tenía nada de santa, lo hemos dicho tantas veces, y ellos cobraban, y si no, lo quemaban a uno vivo ahí o lo torturaban. Y entonces decían, bueno, nos vas a dejar sin tierras y sin riquezas porque se están llevando todos los romanos. ¿Por qué hay un papa en Roma? ¿Por qué no hay un papa también en Francia y otro papa también en Alemania y otro papa en Inglaterra? Y surgió división en la Iglesia Católica, lo cual favoreció a que los protestantes dijeran, esto que están ustedes diciendo es mentira. Y entonces surgió la Reforma Protestante, que es muy extenso explicarlo, pero sí voy a explicar lo que nomás nos interesa el día de hoy. Si ustedes ven sus hojas, dice ahí las 5 solas. Yo tengo una hermana que me dijo, Paco, ¿vas a hablar de las 5 solas? Me dijo, somos más. Le digo, ¿cómo somos más? Dice, pues somos unas solteras, otras divorciadas, pero somos... No estoy hablando de las mujeres solas. Y ahorita les voy a explicar de qué se trata. Es curioso, pero bueno, esas solas son de otra índole, de otro tipo. Fíjense que cuando ya se logró combatir, el señor Martín Lutero logró establecer esta confrontación con el Papa y con todo su concilio, todos los apóstoles y la jerarquía romana, que era ¿cómo le llamamos? A los obispos, ¿verdad?
obispos, cardenales y toda esa jerarquía que organizó la Iglesia Católica, que no están determinados en la Biblia como una jerarquía y un poder de iglesia, pero ellos sí lo tenían. Entonces, cuando Lutero pudo combatir con ellos y decir, yo puedo escribir la Biblia en alemán y mi vecino la va a tener en francés y el de allá la va a tener en español, cuando él logró desarticular a la Iglesia Católica Romana, entonces rescataron los auténticos libros bíblicos, los auténticos libros que están en el canon que la misma Biblia va dictando, y le quitó toda la basura, y le quitaron toda la tradición, y dijeron, vamos a establecer la Iglesia de Jesucristo tal como están las Escrituras. No queremos que sea autoridad de hombre, no queremos que se hable de las obras del hombre, porque no vienen en la Biblia. Entonces hicieron un resumen y dijeron, ¿cómo vamos a hacer para que surjan estatutos y reglas que debemos seguir a la hora de que aprendemos la palabra de Dios? Y entonces surgieron las 5 solas. Los protestantes, los padres de la Reforma, aquellos hombres que lucharon valientemente cuando ya hicieron esa estructura, acordaron que había 5 puntos. Vamos a entender qué son las solas. Primero leemos la introducción que les puse aquí, por favor. Dice, las 5 solas se llaman así a las condiciones esenciales para la interpretación de la palabra de Dios. Con el movimiento de la Reforma Protestante en el siglo XVI, ha surgido la necesidad de reestructurar los cánones y confesiones de fe de los auténticos cristianos. Así se determinó regirse por un solo patrón para dar conclusiones e interpretaciones que guarden una misma doctrina y que ésta se mantenga pura. La necesidad era de limpiar, organizar y que no hubiera mentiras, ni hubiera palabra de hombre, ni otras influencias, otras religiones que vinieran a ensuciar el cristianismo. Entonces dice, la palabra sola significa en latín solo o solamente. Los reformadores coincidieron en exigir que estos fueran los requisitos para basar su estudio, interpretación y enseñanza del mensaje de Dios, ya que la misma Biblia así lo manifestaba, o así lo manifiesta, lo dice muy claro la Biblia. Bien, entonces vemos, ellos no se inventaron nada. Ellos están leyendo la Biblia y ven que la Biblia exige que se atiendan estos puntos. Claro, si los buscamos en la Biblia, a lo mejor no vienen nunca las solas. Lo que sí viene es el entendimiento, y ahora lo vamos a ver, uno por uno, por favor. Vamos a la primera, dice, esto lo pusieron en latín, porque antes todo lo que era sabiduría, entendimiento, eran hombres que habían estudiado latín, porque Roma tenía el poder y nada más enseñaban en latín. Entonces por eso ellos se atrevieron a ponérselos en latín y dijeron, sola scriptura, que quiere decir solamente la escritura, solo la escritura. Quiere decir a todos los cristianos del mundo, cuando vayan a estudiar y a leer la Biblia, solo básense en la escritura. No se basen en la interpretación del pastor que está negando las escrituras o que ya sacó su propia versión que no tenga nada que ver. Ustedes, por eso en esta iglesia y en las iglesias protestantes, desde entonces, se les da una Biblia a cada uno y se les invita a abrirla para que leamos al mismo tiempo que el expositor, que el pastor o que el maestro, para que estemos seguros de que él se está basando solo en la escritura. Por eso, desde entonces se dijo, solamente va a contar la escritura. Y esa fue la primer sola. Entonces sí nos queda claro, sola scriptura, eso era en latín, decíamos que era la lengua intelectual del momento, así como en inglés, el inglés es ahora universal. Y ahora, antes era el latín, y entonces solamente la escritura. Ese era el primer consejo que ellos decían, la primera regla. Si vamos a confiar en alguien, que nos esté hablando solamente de la escritura y que me lo demuestre. Esa era la condición. Vamos a ver qué puse ahí como definición. Nos dice que solamente la Biblia es la palabra de Dios, que ella contiene la verdad y la autoridad por encima de todo pensamiento humano. La única fuente de doctrina y de sabiduría está escrita por inspiración divina en los 66 libros, los cuales deben ser inalterables. De esta manera se evita que algún representante de la Iglesia quiera imponer su punto de vista o su idea como autoridad divina. ¿Qué les parece? ¿Es justo o no es justo que solamente nos apoyemos en las Escrituras? Sí, ¿verdad?
Es la luz que nos da Dios. Pero vamos a ver si Dios nos lo dice o se nos está ocurriendo que nada más es la Biblia. Pues claro que Dios nos lo dice. Vamos a Mateo, la cita que tienen ahí, Mateo 24, en el versículo 35. Como yo sé que son muy rápidos ustedes, antes de que me digan amén, yo voy a leerla. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Eso dice Dios. Entonces, ¿cómo vamos a confiar en alguien o una idea que puede cambiar mañana? No, una idea que puede cambiar en unos días. No, vamos a basarnos en lo que es eterno, que es la palabra de Dios, la Escritura, ¿verdad? En 2 de Timoteo, si alguien ya lo tiene, 3, del 15 al 17, fíjense todo lo que dice la palabra de Dios. Dice, le están diciendo a Timoteo, el apóstol Pablo le dice: desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios. Eso dice la palabra de Dios. La siguiente cita, me voy rápido porque solamente hay unas frasecitas que son lo que tenemos que analizar. En Romanos 15:4 dice: de hecho, todo lo que se escribió, dijo el apóstol Pablo a los romanos, en el pasado, está hablando del Antiguo Testamento, porque todo lo que se escribió en el pasado, dice, se escribió para enseñarnos a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Entonces, las escrituras son necesarias indispensables. En 2 de Pedro, la cita que pongo ahí para ustedes, 1:19, dice: esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Muy bien, está hablando de la palabra de los profetas escrita, ¿verdad? De todo lo que era palabra de Dios. Hay una forma de hablar de la autoridad de Dios muy bíblica. La autoridad de Dios era la palabra de Dios y los profetas, porque por ellos hablaba Dios. Entonces, siempre que oigamos la palabra y los profetas, o las escrituras y los profetas, es autoridad de Dios. En Mateo 4, cuando Jesús es tentado por el enemigo, ¿verdad?, por Satanás, las palabras más sabias de Jesús es: está escrito, ¿verdad? 3 veces le dice: está escrito, no solo de pan vive el hombre, está escrito, ¿verdad?, que ordenará a sus ángeles que vengan a alimentarlo, y está escrito también: no pongas a prueba al Señor tu Dios. Entonces siempre dice Jesús, está escrito. Entonces, si Jesús hace referencia al Antiguo Testamento, es porque era cosa cierta, era cosa de fe, era cosa verdadera. Jesús está aclarando que las escrituras son verdad, ¿sí? Entonces, por eso nos basamos en solamente aprender de las escrituras. ¿Por qué? Porque antes la autoridad suprema la tenía el Papa, y lo que él dijera valía por encima de la palabra de Dios. Entonces los reformadores dijeron: no podemos tolerar eso, porque, y además cada papa le cambiaba el asunto. Ya tenemos entendido en la historia que los papas cambiaban. A veces han cambiado los mandamientos, habían cambiado las indulgencias que según ellos eran necesarias, las pruebas de fe, el esfuerzo humano para la salvación, las penitencias, y cambiaban y alteraban la Biblia porque nadie más las podía entender ni leer, porque estaban solamente en latín, y era la voluntad del Papa y no la palabra de Dios. Gracias a Dios que en su revelación, que en la Reforma se nos dio esa claridad y esa exigencia. Solamente nos basamos en la Escritura. ¿Alguna duda hasta ahorita, hermanos? Porque parece que voy un poco rápido, ¿no? ¿Voy bien? Gracias. Vamos a la siguiente, número 2. La siguiente sola, o la otra condición, dice sola fide, y quiere decir fe en latín, solo la fe. Dice aquí: declara que solamente se puede ser hijo de Dios y auténtico cristiano quien tiene fe. La justificación y la salvación es dada al creyente sin ninguna condición de su voluntad. Ninguna obra humana lo ha logrado. Se obtiene por fe, y la fe es dada por Dios. La fe capacita a los elegidos por medio del poder de Dios. Quiere decir que por ninguna obra de nadie, por ningún esfuerzo de nadie, vamos a tener salvación. Si alguien interpreta en algún lugar que por su esfuerzo se salvó,
porque hay renglones o hay unas líneas que puede ser que diga por mi esfuerzo. Por ejemplo, cuando dice, guarden con celo su salvación, dice, ay, ¿ves? Como si es por mi esfuerzo, ¿verdad? Tiene otro significado, pero no quiere decir que alguien por sus fuerzas, por su decisión, por su voluntad, se salve. No hay nadie, porque es dada por Dios. La fe, la capacidad de creer es dada por Dios. Vamos a unas citas que lo dicen muy bien. En Efesios 2, esta cita nos va a servir mucho para 2 puntos. Efesios 2, versículo 8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. La fe, esto no procede de ustedes, la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. Vamos, por si alguien tuviera duda, 2 de Corintios 4, 13. Dice, está escrito, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Es por el espíritu de fe, no es porque nosotros hayamos alcanzado una fe. Es porque nos lo dio en el espíritu. En Hebreos, está más claro todavía. En Hebreos 12, versículo 2, por favor. No sé si ya están ahí. En mi versión dice así, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Ah, caray, lo dice mucho más claro entonces. Él fue el iniciador de nuestra fe. No me esforcé yo por creer. Él me la inició y Él me la perfecciona. ¿Sí? Es importante que quede bien claro que lo que estamos reclamando aquí, lo que estamos enseñando aquí, es aquello que se dijo hace muchos años, hace más de 500 años en la Reforma. Se dijo, nos es dado por fe, y nunca nosotros lo elegimos, tomamos la decisión, lo buscamos, porque no creíamos. Esa fe nos la dio el Espíritu de Dios. En Efesios 1, 15 a 17, por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que muestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes, dice el apóstol Pablo en Efesios, ¿verdad? Entonces, está reconociendo que ellos también tienen fe y solamente ellos pueden recibir la palabra. En fin, tenemos otras citas, no las vamos a ver. Vamos a la siguiente ya, creo que es suficiente con esas citas. Vamos a la número 3, si no hay dudas en cuanto a la fe. No hay dudas, ¿verdad? En cuanto a la fe, es dada por Dios y es lo que estamos enseñando. Solamente vamos a entender las Escrituras por fe. No sé si ustedes han visto por curiosidad en algún canal de esos modernos de mucha sabiduría, de mucha ciencia, en donde hay teólogos haciendo estudios arqueológicos o haciendo estudios en muchos libros antiguos, ¿verdad? Y que tienen mucho conocimiento de historia, mucho conocimiento de ciencia, y tienen enfrente de ellos la evidencia de Dios y no la ven. Y estudian tanto que unos incluso, hermanos, unos incluso estudian teología, y lo estudian de una manera científica, histórica, y van al fondo de muchas cosas y tienen a Dios enfrente y no lo ven. Entonces uno se encuentra con un científico y abajo en la pantalla sale aquí, dice maestro en teología con doctorado en 15 materias, y el Señor dice, esto nos demuestra esta piedra que aquí nunca hubo un Dios, que aquí nunca hubo un vestigio de la palabra de Dios, y tenemos gente muy, muy preparada que no ve a Dios en ninguno de sus estudios, porque el Señor no se los dio, no le fue dada la fe, ¿verdad? Solo por la fe es posible conocer a Dios. Vamos a la siguiente, sola gracia, solamente la gracia, ¿verdad? Y eso también lo reclama la Biblia en todos sus rincones. Dice, solo por gracia se es salvo. La obra de la expiación ha dado de manera gratuita a los creyentes la salvación que conlleva perdón, redención, adopción y vida eterna. Nada queda por pagar, ya que es una obra completa y perfecta. Anteriormente se creía que Dios había hecho solo una parte de la obra salvífica y que el hombre debía de cumplir con el resto.
Es decir, lo que enseñaba la iglesia romana, la iglesia católica romana, y enseña hasta nuestros días, es que Jesús abrió una puerta y el hombre tiene que hacer el esfuerzo, porque además esa puerta está un poco alta, entonces el hombre tiene que hacer un esfuerzo en llegar con sus obras. Entonces dicen, bueno, Dios ya hizo su parte y tú haz tu parte, porque todavía queda el esfuerzo humano. Lo cual es terrible, porque entonces están día con día pensando, bueno, ya subí los escalones suficientes o todavía no me acerco a esa puerta que Jesús abrió. Eso no es cierto. La gracia fue un regalo completo, un acceso directo al Padre por medio de Jesucristo. No es una obra a medio terminar, no es una obra que tenga un límite, que diga Jesús, yo hasta aquí llegué, ustedes tienen que venir hasta acá. No, el Señor dice, ya estoy morando en sus corazones. ¿Cómo podría decir el Señor que está con su Espíritu en nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo es el santuario del Espíritu Santo? ¿Cómo podría decir eso Dios si entonces todavía estamos muy lejos de llegar a Él? ¿No les parece una contradicción? Si el Señor dice, yo moro en ti y nos deposita de su Espíritu Santo, entonces la obra estaría a la mitad, porque si no es así, nos falta mucho para llegar a la puerta que nos dejó abierta Cristo. No, Cristo no solamente abrió la puerta y vino a reconciliar al hombre, sino que está dentro de nosotros el Espíritu de Dios. Ya no nos faltan pasos por llegar a Jesucristo, ya no nos faltan obras para merecernos esa gracia, sino dejaría de llamarse gracia, ¿verdad? Dejaría de ser regalo. Entonces, eso define la palabra de Dios, no lo estoy inventando yo, es lo que esta iglesia ha defendido siempre. Entonces, sí, dígame. Gracias, Vicky, dígame. Exacto. Ese es muy sabio. Esa frase es muy sabia, Vicky, porque muchas personas están desalentadas, tienen, como todos nosotros, dolores, rencores, desalientos en su vida, y les transmite uno la palabra y les da mucho gozo primero decir, qué bueno que Dios hizo algo por mí, pero luego se les enseña, en otras iglesias estoy hablando, que tienen un largo recorrido por hacer, y dicen, wow, pues sí me ama a Dios, pero me la pone muy difícil para llegar a Él. Pues no, si el Señor nos la regala, ya es nuestra. Y luego dicen, es que la vas a perder. Uy, pues qué preocupación, ¿cómo le voy a hacer para salvarme, verdad? Es muy cierto, si Él nos la da, y si ya me lo regalaron, ¿cómo lo voy a perder? Ese ya es mío. La salvación ya nos la dio el Señor, a los que creemos en Cristo, ¿verdad? Entonces es muy cierto. No sé si quieran ir buscando, por favor, Efesios. Bueno, es que esa cita ya la acabamos de leer, nos sirvió para la fe, pero ahí está también señalado en Efesios 2, del 8 al 9, dice, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Por gracia. Vamos entonces a Juan 19:30, por favor, porque es importante esto. Fíjense que cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, y eso está escrito en el Evangelio de Juan, Él no dijo, pues ya estoy aquí crucificado, ya hice mi parte, ahora ustedes hagan el resto. No, el Señor, ¿qué dijo? ¿Recuerdan lo que dijo? Ahí está escrito. El Señor dijo, todo está cumplido, todo está hecho, consumado es, ¿verdad? Terminado es. Su obra de salvación, su obra de perdón, su obra de vida eterna para nosotros está hecha y terminada por Él. Fíjense que en otros evangelios, si ustedes van a Lucas o van a Mateo, van a ver que dice cuando Él muere, cuando Jesucristo en realidad muere, en el momento en que muere, se parte el velo que estaba en el templo judío. El templo que dividía a los gentiles, a la parte del patio de los gentiles, con el templo, con el área exclusiva del pueblo judío. Se partió ese velo. Se acabó. ¿Cuál linaje? ¿Cuál nada? Se acabó. Se acabó para toda la vida. Ya no hay judío, dice Pablo, ya no hay griego. Se partió el velo. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba cumpliendo con esa ventana directa a Él. Se acabó el linaje, ahí se rasgó el velo y los judíos, ¡ay, nuestro velo! Van a entrar aquí, ¿no? Jesucristo les estaba mostrando, ya no hay diferencia, se acabó.
Ahí estableció un nuevo pacto, aquel pacto de herencia y de todas las tradiciones y todo lo que había cumplido el Señor en llevar a un pueblo hasta el momento. Dice, aquí les presento el Salvador y les rompo para que ellos también entren, los gentiles. Ese momento era en el momento en que el Señor estaba diciendo, ya está consumado. Entonces la gracia es suficiente, no hay esfuerzo humano necesario, y es lo que defendemos en la tercer sola. Vamos a la siguiente, no sé si alguien tenga alguna duda, pero vamos, si me lo permite, entonces a la siguiente. Sí, fuerte Vicky, por favor, porque... Sí. Uh-huh. Yo creo... Ajá. Sí. Mire, me lo pregunto igual que usted. Vicky me está preguntando si el entendimiento judío-mesiánico, ese que anda tan fuerte ahora, si algunos de ellos han leído esta parte. Fíjense, yo tengo, tengo como 40 preguntas de ese tipo, Vicky. Hay tantos lugares en donde está tan claro, por eso se llama el nuevo pacto, y dice además en Hebreos, el otro ya pasó, el viejo pacto, se lo está diciendo a los hebreos, pues los hebreos actuales todavía no despiertan, Vicky. Porque eso es muy cierto, no ven que ya el Señor, ya se acabó lo del linaje, eso era un pacto pasado, ya era un pacto pasado, ya no hay, ¿me entiende? Estoy de acuerdo con usted, hay evidencias que no han visto, y en general hay evidencias en estas solas que esos movimientos de sectas y nuevas corrientes no toman en cuenta, entonces no pueden llamarse cristianos. Aquí los vamos a desnudar, no a ellos, pero en su fe, ¿verdad? Vamos entonces con la cuarta, que nos dice solo Christus, solamente Cristo. Eso es otra de las solas que no han entendido mucho, solamente Cristo, solamente. Vamos a ver, la Biblia nos enseña que solamente Jesucristo es el mediador entre Dios y sus hijos. No hay otra autoridad ni representante digna de ser divina, ¿verdad? No hay divinidad, ni en el padre Abraham, ni en Moisés, ni en ninguno de los profetas, el rey David, en nadie. ¿Por qué nadie logró nada? ¿Por qué nadie hizo esa perfecta conciliación en el nuevo pacto? Porque solamente había un cordero que no nació de hombre, de simiente de hombre, sino del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que fue Jesucristo. Así de claro está, así de claro. Fíjense lo que dice Juan, lo que dice Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el versículo 14, ya lo sabemos de memoria, 14, versículo 6. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, yo soy. No dice, habemos muchos que somos el camino y síganos a nosotros. No dice, sigan al padre Abraham, sigan a los que tengan su ascendencia, aquellos que tengan la misma sangre, porque ellos... No, dice Jesucristo, yo. Jesucristo se manifiesta con la autoridad divina y dice, yo. ¿Por qué lo crucificaron los romanos? En cuestión política, yo sé que todos crucificamos a Jesús en nuestras faltas, pero ¿por qué políticamente en realidad lo pusieron en la cruz romanos? Porque lo consideraban mentiroso, porque los judíos decían, crucifícalo porque nos está diciendo mentiras a nuestra religión, porque está diciendo que Él es Dios. Aquí está Dios, Jesucristo diciendo yo soy Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí se está diciendo yo soy Dios. Entonces, si nada más es Jesucristo, aquí está aclarado en la Biblia. Y además dice adelante, nadie llega al Padre si no es por mí. Otra vez, linaje, cero. Costumbres, cero. Prácticas, esfuerzos, batallas, penitencias, cero. Solamente el camino perfecto, Jesucristo. No por su humanidad, por su deidad, ¿verdad? Entonces, la cuarta sola, que es solo Cristo, eso es lo que tenemos en entendimiento bíblico. Por eso los reformadores decían que tenemos que resumir estos puntos para estar en la verdad, para aprender, para practicar y para enseñar una vida, un entendimiento cristiano puro. Tenemos que respetar esas solas, solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo. Vamos a la última. No sé si quieran más evidencia, les dejé las notas ahí,
Pero miren, en Apocalipsis 5, cuando no hay quien pueda abrir el sello más grande donde está la lista de los salvos, cuando no hay quien, se quejan los ángeles y dicen, ¿y ahora quién va a venir? Porque no hay nadie puro. ¿Quién sale ahí? El Cordero, blanco, perfecto. Y dicen, Él es el único que puede, Jesucristo. Él es el único. ¿Sí? Entonces, solo Cristo. Y hay varias citas para eso, pero bueno, vamos adelante. La quinta que envuelve todo, y dice, Soli Deo, gloria. Solo la gloria a Dios. Eso es un gran requisito, una gran condición para leer la palabra de Dios. Y para aprenderla, para explicarla y para practicarla. Dice, la palabra de Dios nos deja claro que hemos sido creados para dar adoración, alabanza y gloria solo a Dios. Recordemos que el propósito principal de la gracia es la gloria de Dios. Vamos a poner atención porque las palabras parecen decir bonito. El propósito, yo no sé si quieran subrayarlo o quieran aprendérselo de memoria, porque esto vale mucho. El propósito principal de la gracia es la gloria a Dios. En muchas predicaciones, muchos pastores y también muchos evangelistas, aquellos que van a evangelizar en las colonias, los pueblos, los lugares lejanos, los lugares que no son atendidos por la palabra de Dios aún. En muchos lugares y en muchas palabras, incluso en la televisión se dice mucho, el Señor está aquí porque te ama, para salvarte, por tu bien, para que seas feliz, para que todo te vaya bien. Yo no estoy negando eso, pero eso es solamente la consecuencia. El Señor nos ama con un amor inmenso, el Señor ha hecho por nosotros un trabajo preciosísimo y sin otro igual. Él ha sido perfecto. Pero el propósito de nuestras vidas, ¿qué es? Adorar a Dios. Si el Señor vino a rescatarnos, extendió su mano hacia nosotros, fue para levantarnos, para seguirnos amando, pero que nosotros le honráramos a Él. Ese es el más alto propósito, porque no hay propósito humano. Y entonces, cuando no está entendido esto, vienen muchas decepciones. Si el Señor me ama tanto, ¿por qué sufro esta enfermedad? ¿Por qué se llevó a mi padre, a mi madre? ¿Por qué no le pude compartir a un primo? ¿Por qué se enfermó mi perro? O sea, no los puedes convencer de que la gracia de Dios no estaba puesto en lo hermoso que es la humanidad, en las bonitas cosas que tiene el hombre, porque dice el Señor, todo te lo di yo. Lo que eres, todo te lo di yo. Entonces el Señor, si Él con tanto amor en su gracia, por eso aplaudimos tanto la gracia, por eso los invitamos tanto a que veamos la gracia, el tamaño tan grande del regalo de Dios, en el cual no estaba puesto como más alto precio nuestra humanidad. Tanto me ama Dios que mira todo lo que hizo por mí, sí, para su honra, no es para mi vanagloria. No sé si hay un punto de vista diferente o alguna exposición o alguna duda de ustedes, pero una de las condiciones que estamos estudiando para entender los evangelios que reclamaron los protestantes a los católicos era de que se nombrara eso como primordial. Estos 5 puntos entonces son primordiales y el quinto no podía faltar, que es solo a Dios, solamente a Dios. ¿Sí? Entonces el propósito más alto de la gracia es la gloria a nuestro Dios. Vamos a ver qué dice, no sé si alguien quiera leer, los voy a dejar leer porque no los he dejado leer mucho. Primera de Pedro 4, 11. Sí, les estoy invitando a buscar Pedro también. Si alguien quiere leer Isaías, adelante. Yo tengo otras citas para ustedes. A ver, vamos, quien tenga Isaías, vamos a hacerlo primero. Si alguien ya había preparado Isaías y yo le gané o le quedé mal. Isaías 48, 19. Dice el Señor, así de sencillo. Adelante, Emilio, fuerte. ¿Quién lo tiene? El que tenga.
creo que o está mal mi cita. No tiene contexto. Tal vez tengo un error de cita. Tengo como 5 citas que yo había guardado y la única que escribí para ustedes resulta que está mal. Perdónenme. Versículo 19. Usted está en el 13, Emilio. Muy bien. A ver, vaya al 19. Ok. Bueno, entonces yo estoy mal. Perdónenme. Dice así: por amor a mi nombre contengo mi ira, por causa de mi alabanza me refreno para no aniquilarte, le dice al hombre. Es el 11, perdónenme, era 11 y le puse 9. Era 48:11. Isaías 48:11. Gracias por la corrección, Vicky. Gracias, Edgar. 9, pues, 9. Acá me dicen 11. ¿9? Muy bien. Entonces a mí se me fue un 1 y era 9. Bueno, ya quedó claro que esta cita la puse mal. Vamos a las que le voy a sugerir. Primera de Pedro 4:11, por favor. Dios mío, a ver. ¿Que repita qué? Isaías 48:9. Dice: por amor a mi nombre contengo mi ira, dice el Señor, por amor a mi nombre. Quiere decir que si contiene su ira y nos salva y nos perdona y nos rescata, no fue por amor a lo que somos como humanos. Sí nos ama, pero no en esa humanidad sucia en la que estábamos. ¿Se acuerdan cuántas veces les he hecho el dibujito de presencia de Dios, caída, oscuridad? Ahí estábamos en caída, oscuridad. Entonces no es porque nos haya amado en esa condición. Nos amó para rescatarnos y llevarnos a su adoración. Bien, en las demás citas lo que les quiero decir nada más es que solamente es dada la gloria a Dios. No te escucho. Primera de Pedro 4:11. Ahora sí los dejo leer, pues. Primera de Pedro 4, versículo 11, adelante. Para que en todo sea Dios glorificado. La siguiente cita, por favor, Apocalipsis 1, versículo 6. Si alguien quiere ir a Apocalipsis 7, versículo 12. Sí, dígalo usted. Si nos hizo sacerdotes y reyes, fue para Dios el Padre, ¿verdad? A Él sea la gloria. No fue para un gozo nuestro en nuestra bella humanidad. Es para honra de Dios. Si alguien encontró Apocalipsis 7, versículo 12. Sí, amén. A ver. Amén. La palabra de Dios, la Biblia está llena de estas citas. Por eso, ¿saben que por eso no se las había puesto? Pero después dije, bueno, me las voy a llevar porque no voy a encontrarlas de pronto. En la palabra de Dios, ojeamos tantito y está la gloria a Dios. La suprema postura de Dios, ¿cómo le llamamos a esto nosotros? La soberanía, lo excelso, lo más grande que hay en el universo es Dios. Entonces, no podría ser la palabra de Dios para honra y alabanza del hombre. Cualquier disciplina que veamos que está en último alabando al hombre, como los hay tantas, están equivocadas. No es bíblico, no es lo que buscamos, al menos los cristianos. Bien, dice aquí, vamos a seguir con nuestro texto. Dice: las confesiones que han surgido en los concilios de las iglesias reformadas guardan las 5 solas, estas 5 solas, como requisito para redactar sus estatutos. La Iglesia Católica Romana, la Ortodoxa griega y otras no se basan en las mismas condiciones. El pueblo judío, por ejemplo, ni siquiera reconoce el Nuevo Testamento como divino y a Jesús como el único camino. ¿Qué podemos decir? No vamos para allá. Viene una enseñanza así, no vamos para allá, no vamos a meternos ahí. Fíjense, los falsos maestros
Y a veces me dicen a mí, ¿por qué entonces hablan tanto? ¿Y por qué hay tantos? ¿Y por qué hay tantos seguidores? No pueden estar equivocados. Y yo digo, sí, pueden estar equivocados. Porque en realidad tendremos que tener no el conocimiento de cada renglón de la Biblia, no tenemos que saber toda la Biblia de memoria, no tenemos que esperar a 10 años a leerla suficiente para defendernos de alguien. El día de hoy está el Señor a través de mí dando estas instrucciones. Si vemos que hay un predicador que no está cumpliendo uno de estos puntos, es muy grave. Hermanos, es muy grave. ¿Recuerdan ustedes que leímos aquí lo que anunciaba este señor Sánchez? Lo leímos aquí cuando el señor Joseph Sánchez, que es predicador judío y que no sé cuánto, cuando leímos lo que él dice aquí, en lo que él cree, todos a una voz dijimos, no, eso no está bien, ¿verdad? Pero sobre aviso no hay engaño, él avisa lo que él quiere. Y cuando uno entra a su página, uno puede tomar cursos y en hebreo y cursos del judaísmo y todo, pero uno va a su confesión de fe y le aprieta uno ahí en internet, su confesión de fe no tienen estos requisitos, no los tienen, no dice que solo por fe, que solo por gracia, que solo Cristo, no los tienen, tienen únicamente la historia judía y la promesa antigua, no los tienen. Ese es un buen tip para que nosotros vigilemos cuando hay un predicador que no está hablando de estos puntos que amarran toda la lógica bíblica, que nosotros digamos, este no es un pastor que está iluminado, me voy de aquí. Eso es algo urgente que tenemos que hacer nosotros. Vamos a leer qué les puse en el texto. Desde la caída en pecado del hombre, la palabra de Dios ha sido distorsionada por Satanás. Todo pensamiento santo es perturbado por las tentaciones de la carne y toda inteligencia ha sido desviada para que el hombre no adore a Dios ni le honre. En la iglesia, el enemigo ha utilizado toda clase de estrategias para dividir y desintegrar. Trabaja en muchas formas para confundir y desviar la atención hacia lo incorrecto y vano, a fin de que no se adore a Dios. ¿Verdad? Y sí, con mucha tristeza se los digo, tengo que decirlo, es muy fuerte, pero tengo que decirlo, este canal de televisión que está a través del cable y que se llama El Enlace, el propósito es bueno, el propósito es hablar de Cristo, la mezcla de doctrinas que hay adentro es espantosa, se los digo en serio, se los digo con la autoridad que me da la palabra de Dios y con esta autoridad que les estoy mostrando. Hay una serie de enseñanzas mezcladas en ese canal de Enlace y parecen muy bonito y muy emocional. Eso sí, son muy emocionales, la razón nunca les cae, pero la emoción está a todo lo que da, ¿verdad? Tengan cuidado en cada página de internet donde entren ustedes a estudiar, en cada página de una iglesia en la que quieran tomar clases cristianas, si su confesión de fe no corresponde con esto, si su confesión de fe, no quiero que las tengan ahí escritas, pero no es lo que dice nuestra iglesia reformada, está muy lejos de la verdad, se los puedo demostrar, el Señor nos está dando esa luz. Hay muchos errores, sí, hay muy pocos reformados. Ok, en título, solamente nosotros, la iglesia de los jóvenes, que se quedó ahí abajo en frente de Electra, desgraciadamente hay muchísimas cosas en oscuridad. Mi trabajo aquí, mi mejor deseo, la obra del Señor, es darnos la luz. Yo los invito a que reflexionen en esto, no me estoy sacando nada de la manga, ni es un capricho. Yo los invito a que seamos así de reverentes con el Señor y analicemos si algo me están diciendo por razón propia. Vamos a terminar con lo que escribí para ustedes aquí. Las 5 solas son, pues, una referencia infalible que debemos usar para identificar la correcta enseñanza a la que nos confiamos y que a la vez transmitiremos. Cada iglesia debe declarar su creencia en los manifiestos de su fe. La predicación, la escuela dominical, los estudios bíblicos, el contenido del boletín semanal y la letra de los himnos dan evidencia de que una iglesia profesa, de lo que una iglesia profesa y practica. Hemos sido llamados a unidad
y defensa de la doctrina de Dios. Cuidemos el Evangelio que se nos ha entregado junto con la gracia como primicia del nuevo pacto en el cual somos y representamos al cuerpo de Cristo. Seamos uno, un mismo pensar y una misma fe, solo basados en la Santa Escritura, convencidos de ser salvos por fe, la cual nos ha sido dado por gracia en el Señor, en el sacrificio de Cristo y por la gloria de nuestro Dios.